Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a presentar el libro Meditaciones Éticas de Javier Méndez, que ha venido acompañado de Luis María Cifuentes. Y nada, os dejo que empecéis vuestra presentación. Muchas gracias. Gracias. Pues si quieres empiezas tú, ¿no, Luis? Bueno, pues nuevamente aquí en Metalibrería, a ver si hacemos metaética o metafilosofía aquí también. Bueno, gracias a Javier por invitarme, por obligarme suavemente a leer su libro, ¿no? Para hacer una lectura de las meditaciones éticas. Y yo lo que voy a decir, basándome en el libro y tratando de plantear algunas cuestiones por si hay debate o hay controversia en torno a algunos temas, lo primero que me llamó la atención del libro fue el título Meditaciones Éticas, para la palabra meditación. Para los de mi generación, que ya estamos jubilados o posjubilados, ahora que se usa para todo post, pues ya somos posjubilados también, pues es la palabra meditación. A mí siempre me recuerda, aparte de Descartes, las meditaciones, o incluso de Husserl, las meditaciones cartesianas. En mi infancia y en mi primera juventud era meditaciones, era días de retiro espiritual, de profundidad religiosa, y más los que estuvimos en internados muchos años, como es mi caso. Entonces la palabra meditación luego descubrí, ya bastante más mayor, bastante más entrado en años, que la palabra meditación trascendental la usaban también los hindúes, los budistas, meditación trascendental, que significa que es interiorizarte, autocontemplarte a ti mismo, tratar de reflexionar sobre el sentido al final de la existencia. Me da lo mismo que sea un hindú, que sea un tibetano, que sea un occidental, casi siempre la cuestión es el sentido de uno mismo, el mirarse uno hacia adentro, el interiorizar sobre su propia vida, la introspección más profunda, y mis recuerdos de la palabra meditación siempre me llevaban a eso, que es la pregunta banal, que era ¿de dónde venimos, a dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Que todavía no se ha quitado. En algunos libros de filosofía se le ha dado otra significación a eso, el sentido de la existencia, pero la raíz religiosa del asunto y la raíz religiosa de la palabra meditación nunca se ha perdido del todo. Entonces, Javier ha tenido el acierto de unir meditaciones y ética, ¿no? Que no suele ser muy común usar la meditación unida al adjetivo ética, ¿no? El sustantivo meditación y ética. Pero ha acertado porque es una serie de reflexiones que en el fondo también plantean el problema del sentido de la existencia, porque sin ética, la existencia humana, o por lo menos ese es mi punto de vista, no sé si él está de acuerdo, somos animales éticos, somos animales que tenemos que tener una conciencia de nuestro deber o un planteamiento sobre nuestras reglas morales. El hombre, el ser humano, el hombre o la mujer en este caso, no puede concebirse sin ser un animal ético, una persona que reflexiona sobre lo que debe hacer. Y en ese sentido, puede haber muchas clases de meditaciones, puede haber antropológicas, metafísicas, sobre el lenguaje, pero las preguntas de Kant, yo siempre vuelvo al viejo Kant del siglo XVIII porque soy un neoilustrado, no puedo evitarlo. Las preguntas de Kant siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Qué puedo saber, qué puedo conocer, qué puedo esperar o qué me está permitido esperar y qué es el hombre? Esa pregunta no le dio tiempo, aunque vivió 80 años, Kant no le dio tiempo a contestarla, ¿no? Muere en 1804 y no es capaz de llegar a solucionar el problema de qué es el hombre. Pues en el fondo, Javier vuelve a plantear aquí también la cuestión antropológica y ética, porque no hay ética sin antropología, ni antropología sin ética. Al menos desde mi punto de vista. Hoy día se discute a veces que estamos más allá del bien y del mal. Toda la influencia de Nietzsche en la cultura occidental del siglo XX y XXI ha sido muy importante. Él muere en 1900, Nietzsche, pero sin embargo su nihilismo y el postnihilismo del que se habla ahora tiene esa tendencia a intentar superar la moral. Ya no hay moral, ya no hay sentido del bien y del mal, estamos más allá del bien y del mal, y en ese sentido es una especie de amoralidad, aunque otros dicen que Nietzsche fue el último inmoral, no sé si fue el último, el penúltimo o el primer inmoral, pero desde luego fue un crítico radical de la moral vigente, que era la moral cristiana, una moral que había dominado Occidente durante miles de años, ¿no? Hasta 1900 que él muere. Entonces él ha tenido el acierto aquí de unir dos conceptos que a mí me parecen esenciales en la filosofía actual, que son, bueno, hay muchos giros, yo voy a centrarme en dos giros, el giro lingüístico y el giro ético. ¿Por qué digo esto del giro lingüístico? No es mía la frase, viene ya de los años 70, en inglés dijeron linguistic turn, ¿no? Pero es lo mismo, es el giro lingüístico, y el giro ético
que no sé si lo ha dicho alguien, pero a mí me gusta decirlo porque creo que el siglo XX y el XXI está fundamentado sobre todo en este giro ético de la filosofía, ético y político, porque claro, yo tampoco entiendo la ética sin la política, ese es mi punto de vista, otros dirán que sí, que la ética puede ser individual, personal y no tener nada que ver con la sociedad, yo creo que no. Y además me baso en mi fundamento cuando me educaron en el catolicismo, que era, hay una ética personal y una ética social, hay una ética individual y hay una ética de la comunidad. Lo que pasa es que ellos, el cristianismo interpreta la comunidad de una manera muy distinta a como yo la interpreto. Pero hay comunidad e individuo, hay individuo y hay comunidad. Por lo tanto, la ética y la política van muy, muy conectadas, siempre. Desde los griegos e incluso en las religiones también, en el hinduismo, en el budismo, ¿no? Y no digo nada del confucianismo. El confucianismo es una ética civil para mí, no es una religión, es una ética civil, una ética de los ciudadanos. Y por eso China, bueno, eso sería entrar en otro tema, ha sabido captar los ideales éticos y ciudadanos de los chinos y por eso ha implantado después un sistema que funciona bastante bien, aun cuando sea una dictadura, ¿no? O tiene muchos rasgos de dictadura, pero ha sabido captar lo que es ese espíritu confucianista del pueblo chino que tiene una tradición. Pues bien, yendo a estos dos giros, el giro ético y el giro lingüístico, el libro de Javier nos plantea enseguida cómo nace la conciencia moral, qué hay, cómo surge, cuál es el origen de que los seres humanos, todos, y desde muy niños, nos preguntemos ya, ¿debo hacer esto? ¿No debo hacer esto? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Y no solo por cuestión jurídica, es decir, lo que me prohíben, lo que, por ejemplo, las reglas de tráfico, claro, evidentemente hay señales de prohibición o de permisión, eso ya es una imposición positivista jurídica, no, nos preguntamos si mentir está bien o está mal, si podemos mentir, si podemos engañar, si podemos hacer muchas cosas que nos plantean, ¿no? Si estamos en el camino de lo que debe hacerse o de lo que no debe hacerse. Y esa es una pregunta ética. Y ahí nace la conciencia moral. Y él lo une muy bien con la conciencia lingüística. Hay un desarrollo en el libro, aunque es un libro de 100 y pico páginas, pero es denso, tiene mucha densidad de conceptos y de autores y de una trama filosófica muy bien estructurada. Entonces él plantea que la conciencia moral, la experiencia del bien y del mal desde muy pequeños, y ya tiene otro libro además anterior donde tiene experiencias familiares sobre lo que significa el bien y el mal, ¿no? En su ámbito familiar, pero luego en un ámbito más amplio. Y entonces en esa experiencia de la conciencia moral del bien y del mal se plantea cómo los seres humanos tenemos una cualidad especial que los animales y las plantas no tienen, ni menos las rocas o los minerales, que es que podemos formular preguntas éticas. Es decir, que reflexionamos sobre lo que hacemos y lo formulamos, lo verbalizamos. Y hasta ahora no sabemos si hay extraterrestres que hablen como nosotros, o no sabemos si en otros lugares hay seres lingüísticos, pero nosotros somos conciencia lingüística. A mí me gusta definirnos como animales chimpancés lingüísticos. Chimpancés porque provenimos de los chimpancés, pero hablamos mejor que los chimpancés o hablamos de otra forma. Yo creo que es superior. A lo mejor luego podemos discutir si hay biólogos aquí que dicen que el lenguaje del chimpancé es igual que el nuestro. Yo creo que no. Y las experiencias que se han hecho con niños y experimentos, el niño progresa mucho más rápidamente que el chimpancé. El chimpancé, eso lo hizo un famoso psicólogo precisamente en Tenerife, Köhler, uno de los de la psicología de la forma, de la Gestalt en alemán, y esos psicólogos hicieron experiencias con chimpancés y vivieron en Tenerife en los años 30 o 40, y a lo que llegaba el chimpancé, pues es que a base de decirle tienes que tirar esa fruta, pues cogía el palo y lo hacía, y eso aprendí a hacerlo. O sea, era una domesticación, era un entrenamiento, pero formular lingüísticamente algo en comparación con los niños progresan en el vocabulario, en la semántica, en la sintaxis, y nosotros tenemos una sintaxis, bueno, unos mejor que otros, pero todos tenemos una buena sintaxis, una capacidad de expresar lingüísticamente. Entonces, esa conciencia lingüística es la base del lenguaje ético. Y por eso, y ahí hay una discusión, lo hablaba ayer con Javier también esto, yo no estoy seguro de que se pueda decir con plenitud que hay derechos de los animales. Sí que hay que respetar y no maltratar a los seres vivos, por supuesto a los animales, por supuesto las plantas, por supuesto el ecosistema, porque somos parte del ecosistema. Y somos los grandes destructores del equilibrio ecológico. Son los que hemos transformado el mundo, pero en un sentido muchas veces destructivo, negativo. Pero los animales y las plantas, y no digamos las rocas, no tienen capacidad de expresión lingüística ni moral. Eso no significa que podamos destruir la naturaleza.
Lo que digo es que el respeto es un concepto, pero derecho, como concepto de derecho subjetivo, yo no lo aplicaría a los animales, aunque sé que hay mucha gente que ha escrito libros de los derechos y siguen hablando los animalistas de que son derechos. Yo esa palabra la considero muy difícil de poder aplicar bien a los animales y a las plantas. Entonces, cuando uno se pregunta qué puedo hacer y qué debo hacer, Kant también se lo planteó, pero yo creo que no llegó a lo que llegaron otros autores después, incluso Ortega y Gasset, que es la cuestión técnica. Es decir, el hombre es ético, pero es técnico también. Somos un homo technologicus, y más en nuestros días. En el siglo XXI, la capacidad de transformación que tiene la técnica y la tecnología humana es fantástica, pero también puede ser devastadora, también puede ser muy destructiva, pero es fantástica. Desde luego la medicina, la astronomía, cualquier ciencia que uno mire, la biología, han progresado desde el siglo XIX y XX de una manera extraordinaria. Hombre, la supresión de múltiples enfermedades, ya no digo la inmortalidad del hombre, como dicen los transhumanistas, ¿verdad? No sé si llegaremos a la inmortalidad en el 2050, no sé si estaremos, o en el 2030, no, en el 30 a lo mejor llegamos, pero al 50 lo veo difícil, algunos. Y sin embargo, esa idea del transhumanismo se basa en esto, en el homo tecnológico. El hombre lo puede hacer todo, puede ser como Dios, puede ser un homo deus. Yo creo que no, que es una fantasía un poco exagerada de estos informáticos, de estos ingenieros transhumanistas que consideran que la especie humana va a superar. La especie humana ya no seremos homo sapiens, sino Deus, una especie de Dios omnipotente. Bueno, pero sin embargo, el planteamiento de base que es lo que yo puedo hacer y lo que debo hacer, plantea el asunto de la técnica. La técnica es las posibilidades humanas de transformación de sí mismo y del mundo, porque nosotros nos vamos a transformar. Podemos llegar a ser biotecnológicamente un ciber, o un cyber, como digan los ingleses, ¿no? Un ciber. O sea, que podemos ser otra cosa totalmente distinta, una nueva naturaleza que no será humana ya, que será poshumana o transhumana. Es cierto que puede haber esas posibilidades, pero todo lo que se puede hacer, ¿se debe hacer? Esa es la pregunta ética. Todo lo que es posible técnicamente se puede hacer, se debe hacer. Y ahí que entra el problema ético siempre. Y de hecho, creo que lo sabéis todos perfectamente, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los discursos políticos, en los discursos científicos también, la palabra ética aparece continuamente. ¿Por qué? Porque es que nos plantea si todo lo que se puede hacer por la tecnología humana y por las nuevas tecnologías es ético hacerlo, se debe hacer, o destruimos la esencia del hombre, destruimos al ser humano, que desde luego todavía yo, soy el viejo, como el viejo Aristóteles, todavía digo que somos animales racionales, lingüísticos, éticos y con capacidad de tener responsabilidad. Y esa palabra, yo que he sido, igual que tú, profesor, 40 años en institutos y he dirigido algunos de ellos, he sido orientador también, siempre esta palabra no la olvidaré nunca. Cuando a los alumnos decía hay que ser responsables, me decían, sí, pero bueno, tú eres el director o tú eres el profesor y tal. Yo decía, ¿y corresponsables? ¿Os gusta esta palabra? Corresponsables. Yo tengo una responsabilidad, pero tú tienes la tuya. Y en el aula, y en el instituto, y en la calle, y en cualquier lugar, esa palabra a mí me parece sagrada, de verdad. Os lo digo, corresponsabilidad. Y en la política, por supuesto. La política no es solo el político el que hace las cosas mal, es que hay muchos ciudadanos que también hacen cosas que no se deberían hacer. Quiero decir que no toda la responsabilidad está en uno. No, aunque sea un político o un jefe de Estado. Los ciudadanos también tenemos responsabilidad. Y en una comunidad de vecinos, ¿qué te voy a decir? Que nos sigue tocando a algunos ser presidentes porque nadie quiere responsabilizarse de lo común. Y lo común es lo que nos afecta a todos por igual. La luz del descansillo no es mía, ni cómo está de limpio el portal, será de todos, ¿no? Es de todos lo común. Bueno, pues la responsabilidad sobre lo común en este país y supongo que en otros todavía deja mucho que desear. Por eso digo que esta palabra de la responsabilidad es esencial para entender la ética. Y de hecho él lo refleja en varios de las páginas, ¿no? El concepto de responsabilizarse, asumir como propios las consecuencias de nuestros actos. Entonces, uno de los dilemas, porque a mí la ética, y creo que él también lo refleja en muchas páginas, tiene algo paradójico, algo oximórico, que dicen es de enfrentamiento, algo dilemático, es esencialmente dilemático. Ya sabéis que la palabra griega dilema quiere decir oposición de dos cosas. Si es de dos solo, pues son dos, pero puede haber trilemas también. Quiere decir que la cosa es muy complicada. Los griegos, que no eran tan tontos, ya descubrieron muchos elementos de la argumentación humana y hablaron mucho de dilemas. Entonces, en ética, no se puede entender la ética sin los dilemas. Y uno de los grandes dilemas que se plantea en el libro y que no sé si tiene solución es el dilema de si yo quiero ser autónomo, darme a mí la propia ley,
¿Cómo puedo conseguir que mi norma, mi ley, mi máxima de actuación sea universalizable? Es decir, pueda valer para todos. Y esto uno de los que mejor lo planteó fue Kant, creo yo, ¿no? Kant, cuando plantea el problema de la autonomía frente al imperativo categórico, esas palabras os sonarán por lo menos de oídas, el imperativo categórico le da 3 formulaciones en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en la crítica de la razón pura, esos libros del siglo XVIII que todavía yo los he estado releyendo estos días un poco para actualizarme, y veo que siguen teniendo un sentido extraordinario, un sentido actual. ¿Cómo hacer que yo, si digo miento, si yo miento, ¿puede todo el mundo mentir? ¿Podríamos vivir toda la sociedad basada en fake news, en mentiras, si nadie dice la verdad? ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo saber lo que es verdadero? ¿O realmente sobre la mentira se edifica la política, se edifica la sociedad, la economía? Todo, porque hoy circula. Bueno, yo no sé si en otras épocas, no he vivido en otra época, ¿verdad? Pero en esta época, en los últimos 10 o 15 años, la mentira se ha constituido como algo esencial para la convivencia y para el funcionamiento de la sociedad, de los medios de comunicación, de los discursos políticos, económicos, de todo tipo. Entonces, la mentira es algo que ya se lo planteó Kant precisamente. Dice, si todo el mundo miente, una sociedad humana podría existir. Y ese es el tema. Si lo que yo hago a nivel particular, que es lo que él dice, la autonomía, que en griego, perdonad que vaya al griego, pero bueno, es mi pasión, ¿no? Volver a los conceptos donde nacen, ¿no? Y nacen ahí, esa genealogía de la autonomía es el que se da a sí mismo la ley, autos nomos. Pero si esa ley me la doy a mí mismo y va en contra de la de Javier y de la de otro y de la del otro, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para hacer algo universal? Porque la convivencia se basa en reglas universales. Pues si nos estamos matando unos a otros no podemos convivir, si mentimos unos a otros no hay confianza. Yo siempre decía a mis alumnos esta idea, ¿os habéis dado cuenta de la palabra crédito, lo que se usa hoy? Continuamente hay crédito. Banco Español, cuando yo era niño, de crédito, ya no existe el Banco Español de crédito, pero el crédito, pero es que ahora resulta que la universidad da créditos también, ¿no? Son créditos, y se ganan tantos créditos, o sea, se ha economizado, se ha mercantilizado todo absolutamente, pero crédito quiere decir, como el credo, fijaos, el credo era creer en algo, y claro, era creer en verdades absolutamente dogmáticas, inasequibles al entendimiento, pero es que el crédito también es la confianza de unos en otros, en la banca, en el Estado, en la política, en la educación, en la sanidad, fijaos, todo al final se lleva a un nivel de confianza en las instituciones. Y en democracia, en las instituciones democráticas, en la dictadura no, porque como andaba uno, era un tirano e imponía sus dogmas y bueno, y tenía un ejército y una policía para la represión, evidentemente, pero en democracia hay que ganarse la confianza y por eso todos están obsesionados con las elecciones, porque es la forma de ganar votos. Si no tienes votos no puedes gobernar. No, tienes que conseguir ganarte la confianza de la gente, del pueblo. Bueno, pues esa idea, lo llamo yo el sudoku de la libertad y de la ética, es el sudoku fundamental. El sudoku esta tarde, a mí me gusta mucho hacerlo todos los días, pues bueno, el sudoku de la libertad es, si yo soy autónomo y me doy mi propia ley, ¿cómo hago que esta ley sea universal y válida para todos? ¿En qué me fundamento? Kant dijo, Dios no. Hume dijo, Dios no. Nietzsche no digamos, Dios no. ¿Es el Estado? ¿Qué es? ¿Qué valores hay? ¿Qué bien hay absoluto para que nosotros creemos una ética, ¿no? Que sea universalizable? Yo ya no digo universal, a mí me gusta más decir universalizable. Por eso yo nunca, cuando escribo derechos humanos, siempre digo derechos humanos que tienen que ser universalizables. No son universales todavía, pero pueden llegar a ser universales. Pueden llegar a que toda la humanidad los acepte. Aunque los hayan aceptado desde 1948, no lo cumplen. Quiero decir, casi ningún Estado, no me atrevo a decir eso, pero muchos Estados no lo cumplen, pero lo han firmado. Y por lo tanto hay una base jurídica para exigir que eso se lleve a cumplimiento, que sea universal para todos. Por lo tanto, ese dilema es uno de los primeros. Pero hay otros dilemas. Me he puesto dilemático esta noche, ¿no? Y otro dilema sería la felicidad y la virtud, que también Kant lo expresó muy bien. Cuando somos virtuosos y hacemos lo que debemos de hacer, muchas veces no somos felices. Y cuando somos felices, que lo estamos pasando muy bien, no estamos haciendo lo que debemos. Es decir, la coincidencia, esto a Kant le obsesionaba mucho, la antinomia, porque Kant, a pesar de lo que dicen que tal, era un profundamente antinómico. Veía antinomias, y yo también las sigo viendo, antinomias en casi todos los pensamientos. La antinomia entre virtud y felicidad. El dilema, escojo la virtud y no soy feliz, escojo la felicidad y no estoy haciendo lo que debo.
¿Y quién consigue eso? Pues él dice, si existe Dios, será eso, la santidad perfecta. Pero aquí, en este mundo, es muy difícil conseguir superar la antinomia de virtud y felicidad. Ese era el segundo dilema, la segunda antinomia. Y vamos a ver si hay más. No voy a agotar todas las que se han producido en la ética, ¿no? Pero realmente ha habido muchas más. Otro dilema sería entre la razón y la pasión. ¿La ética depende de la razón o depende de los sentimientos, de los deseos? Esta es una lucha que viene de muy lejos, ¿eh? De muy lejos. Porque un señor llamado Sócrates, que por aquí hay muchos libros de ese señor, aunque esté muerto, como todos los que están por aquí están muertos. Todos, yo veo los libros y dicen, están muertos. Yo también un día, cuando esté muerto, que me traigan un libro aquí, porque es la única forma de sobrevivir. ¿Eh? Que me lea alguien, es la única forma, seguro. Entonces, Sócrates decía, pero es posible que la razón humana llegue a conocer el bien, la ciencia del bien. ¿Qué es la virtud, no? En el Menón, en ese diálogo de Platón, está todo el día con los sofistas dándose batacazos, ¿no? Porque él era muy irónico y despreciaba mucho y ponía en ridículo a su interlocutor. Y por eso generó mucho odio en la Atenas del siglo V, ¿verdad? Pero Sócrates plantea esto mismo de la ciencia del bien, la ética, ¿es posible o no? ¿Se puede conocer la virtud? ¿Puede el ser humano llegar a alcanzar lo que es la virtud? Y en el Menón no lo aclara mucho al final, porque dice, no, bueno, pues no sé si es donde los dioses, o si es innata o no es innata, o sea que al final te quedas igual, ¿no? Solo sé que no sé nada casi, como decía él también. Y sin embargo, Hume, por ejemplo, que es un pensador del 18, este escocés que era muy inteligente y muy... yo creo que no sé, muy agudo, muy ágil en sus expresiones, llega a decir que es que los sentimientos son los que dirigen la vida humana. Es que la guía de la vida humana no está en la racionalidad. Es que no somos racionales cuando actuamos. Y que además las emociones, los sentimientos, los deseos nos dirigen mucho. Y no era verdaderamente Freud todavía, no era Freud, pero ya dijo algunas cosas sobre las emociones humanas, sobre los sentimientos. Y Adam Smith, que era economista, que era amigo de él también, o conocido por lo menos, también habla de eso, del origen de los sentimientos morales. Hutcheson, otro inglés, también habla de eso. En Inglaterra hubo en aquella época, en el siglo XVIII, un intento de hacer ver que la ética racionalista, racional, no podía dirigir la vida humana, que la razón humana no era esa guía perfecta que todo lo ve, sabe lo que es la virtud, sabe lo que es el bien y nos dice cómo tenemos que comportarnos en todas las ocasiones de nuestra vida, en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque eso es lo que se plantea también después Kant. En todo momento el imperativo categórico tiene que funcionar. Tiene uno que plantearse eso, cosa que se ha demostrado por la antropología cultural y por la psicología social, es falso. Mucha gente no llega al imperativo categórico. Eso de que Kant, que todo ser humano llegaba al imperativo categórico. ¿Qué más? ¿Llega alguien? A lo mejor eso, llega alguien al imperativo categórico, pero desde luego mucha gente no llega. Por lo tanto, la idea esta de que la razón y la pasión se enfrentan, otra antinomia también, pues no es fácil de resolver. Y luego, para ir terminando, porque si no, Javier, te tengo que dejar a ti también, ¿no? Hablar de tu propio libro. El tema que hoy plantea un gran dilema también es el tema de la identidad. ¿Qué es el yo? ¿Qué es el ser humano que es ético y que se plantea estas cuestiones éticas? Y que hace estas meditaciones sobre la moral, sobre el deber, sobre el bien, sobre el mal. Es un yo único, es un yo metafísico en el sentido de los clásicos que decían hay un yo y un alma y un cuerpo y esto forma parte de una unidad sustancial. No, esto desde Descartes para acá, pero incluso a Descartes hay que criticarlo, ¿no? Porque él pensaba que el cogito era un yo único, un yo esencial, el alma, fundamentalmente el pensamiento, pero la conciencia. Eso se ha acabado. Estamos en una época desde hace ya muchos siglos en la cual el yo y la conciencia no son la base de ninguna identidad. No hay una identidad metafísica. No sabemos si hay alma, desde luego no sé. El problema, hoy día no se habla del alma, se habla de la mente, y cuando se habla de la mente, menudos problemas se plantean también. ¿En qué consiste la mente? Sabemos lo que es el cuerpo. Y sabemos cuando se aparece que no hay nada. Sabemos a qué nos reducimos todos. Y sin embargo, el problema de la identidad del yo, sigue siendo importante. Pero el problema de la identidad se ha ampliado a muchas más cosas. Ahora el problema es la identidad cultural, el problema es la identidad de género, el problema es la identidad religiosa, el problema es la identidad virtual. Hay un yo virtual también, ¿eh? Y esto, hay libros de psicología que están planteando muy en serio cuando un yo uno se desidentifica de sí mismo y se convierte en un alias. Y se habla de eso, un alias, un otro. Y juega con eso. Y conoce gente con eso. Y esos juegan entre sí, los yos, los virtuales. O sea que
Es tremendo, ¿no? Hasta qué punto el problema de la identidad se ha ido, ¿no?, ampliando a todos estos términos. Así que el yo virtual, el yo del género, la identidad genérica o del género, o la identidad sexual básica, luego también la interculturalidad, el problema de la cultura. Yo soy judío, yo soy cristiano, yo soy musulmán. Bueno, ahí las religiones juegan un papel de identificación desde muy niños y niñas a los que están en ese ámbito cultural y religioso, le dan una identidad moral y religiosa muy fuerte. Tan fuerte, ya sabéis que hay sociedades donde la religión es la política. La religión influye totalmente en la política y en nuestro país durante siglos también ha sido así. Por algo se habló del nacionalcatolicismo, un Estado que era nacional católico, unía las dos cosas, la nación con el catolicismo. Pues bien, ese es otro de los grandes dilemas. ¿Hasta qué punto la identidad nos impide llegar a una ética más abierta, más universal, que todos podamos confluir en ella? Porque hoy día, en el año en que estamos, el problema de una ética intercultural es gravísimo. Es decir, cómo yo, y vosotros también habréis tenido ejemplos de eso, dialogando con un musulmán, con un hindú, con un de cualquier otra religión o identidad o lengua, podamos llegar a reglas comunes, a un código ético común. ¿Qué código podemos plantear entre todos los interlocutores que sea universalizable, que sea intercultural? Intercultural no es multicultural. El multicultural es que cada uno habla lo suyo y en realidad no hay interconexión, no hay interlocución. Cada uno se queda en su gueto cultural. No, intercultural es el código ético común que todos compartimos. Y eso, ya para ir terminando, se plantea, y yo creo que lo ha planteado muy bien un autor que todavía está vivo, ya mayor, Habermas, Jürgen Habermas, de la Escuela de Frankfurt, cuando dice que ahora, como resulta que la filosofía analítica del lenguaje creo que ha demostrado que todo se reduce a que tenemos que plantear lingüísticamente con el lenguaje, el diálogo y la discusión y el debate, pues somos animales dialógicos, no monológicos. Monológicos era en el sentido que cada uno pensaba, el mismo Kant era monológico, y todos los grandes clásicos han sido monológicos, hablaban para sí mismos, reflexionaban consigo mismos, y no se daban cuenta que el interlocutor es otro que te lee y que está dialogando contigo y que puede interactuar contigo. Y hoy día tenemos mucha conciencia, no porque lo haya dicho Habermas, sino porque es así. Tecnológicamente estamos en un mundo dialógico. Tenemos posibilidades de dialogar continuamente, de intercambiar con otras culturas, con otras lenguas, con otras religiones. Y esto es maravilloso. Pero, ¿cómo se puede llegar a ese diálogo? Y sobre todo, dice Habermas, a una ética del consenso. ¿Y por qué tiene que haber consenso? Porque somos demócratas, o por lo menos queremos que la democracia funcione. Y para que funcione la democracia, ¿qué hace falta? Hace falta el consenso. También hace falta el disenso, ¿verdad? Pero también hace falta el consenso. Tiene que haber una base común sobre la cual nos pongamos de acuerdo para que las instituciones de una democracia y las leyes son comunes. Y esto lo vieron ya en la Edad Media, no es invento nuestro. Las leyes son comunes y son civiles. Desde mi punto de vista no son religiosas, son civiles, es decir, de los ciudadanos. Para los ciudadanos, hechas por ciudadanos en un parlamento donde elegimos a los que nos representan como ciudadanos. Entonces, esa idea del consenso, del lenguaje que dice Habermas, es fundamental para intentar superar lo que yo llamo el emotivismo ético y político. El emotivismo ético y político quiere decir, y estamos yo creo en un peligro de eso, en que la democracia se basa en los sentimientos, en las emociones. Si a mí una cosa me gusta, esa es buena. Y si a mí una cosa me agrada, eso voto. Pero no fundamento mis decisiones, mis convicciones políticas en un razonamiento, en una argumentación, en un análisis de la realidad, que aunque no sea plenamente objetivo, tiene que ser racional, tiene que analizar las causas, los efectos, las consecuencias de las cosas y las leyes que tenemos. Y no decir, no, a mí esto me desagrada. Cuando, por ejemplo, Hume pone un ejemplo del siglo XVIII de Nerón, que mata a su madre, Agripina, me parece que se llamaba, Agripina, y se enamora de Popea, y hace lo que le da la gana, o Calígula. Eso no puede llevarse de las emociones así, como así, por capricho, porque me cae bien una cosa, o me cae mal, o me agrada, o me desagrada. Claro, las emociones, aunque se hable mucho de la inteligencia emocional, y bueno, de Goleman y todo aquello, ¿verdad?, desde hace ya años, pero sin embargo yo creo que las emociones tienen que tener un cauce, y tienen que tener una reflexión, y tienen que tener una capacidad para la convivencia. Si yo me dejo llevar de las emociones, yo muchas veces a los alumnos, lo digo a vosotros también, se lo decía muchas veces cuando el terrorismo, digo, pero bueno, se puede matar a una persona, poner una bomba en una plaza de Madrid, que pasen por ahí miles de personas y mueran.
son inocentes. Y yo digo que eran inocentes porque no le habían hecho nada a esas personas. Esos son gente que quiere matar y que quiere destruir. ¿Por qué? Porque sus sentimientos son otros, porque sus emociones son otras, pero razonando objetivamente. Yo he leído discursos de algunos etarras ya hace muchos años, ya no sé ni dónde están, si están en la cárcel, ¿no? Que decían, nosotros somos de raza diferente y hacemos los excrementos distintos al resto de los españoles. Eso lo han llegado a decir algunos. No hacemos igual que ellos. Pero bueno, ¿hasta dónde llega la obcecación de decir que yo soy idéntico a mí mismo de otra forma absolutamente fuera de la biología? Decir eso y escribirlo, eso ha salido en diarios de algunos presos. Pues yo esas cosas las llevaba a clase también, claro, porque hablar de ética no es solo hablar de Kant y el imperativo accionario, es decir, hasta qué punto distorsionamos las emociones, los sentimientos, los deseos y cambiamos la racionalidad. Si cambiamos totalmente la razón humana, ya no, aunque no lleguemos al imperativo categórico, tiene que haber un problema en el cual la ética humana tiene que ser, yo siempre digo laica, es decir, fuera de las religiones, intercultural, que intente buscar los elementos comunes entre todas las culturas, entre todas las religiones y entre todas las formas de entender la vida, y esa ética laica intercultural está en el código, y ahí termino, de los derechos humanos. Aunque no se cumplan todavía, hay un código en el cual la humanidad ha tardado siglos en llegar, siglos, hasta 1948, y seguimos desarrollándolos, ¿no? Porque hay cada vez más derechos del niño, de la mujer, de la infancia, se siguen desarrollando los derechos ahora de la naturaleza, el sistema natural, el sistema del medio ambiente. Pues ese código ético, laico, intercultural, que no cita a Dios nunca, en el Código de Derechos Humanos jamás cita a Dios, jamás, ni en el artículo 1 ni en el 30, los 30 jamás. Y eso es una prueba real de algo, de que llegaron a un consenso universal sobre unas bases comunes que nos permitan convivir sin matarnos, porque al final es eso, o violencia o consenso, o cierto consenso. Entonces, claro, frente a la violencia, yo, y supongo que Javier también estará de acuerdo, preferimos no buscar la paz y salvar la vida. Vale, gracias. Pues muchas gracias, Luis, por la presentación, por haber estado aquí, por estar aquí, ¿no? y presentarme el libro. También quería agradecer a Metalibrería que nos haya dado la oportunidad de estar aquí, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, y un poco a raíz del último que has dicho, sí me gustaría decir algo, y es sobre los derechos universales, esos que tienen vocación universal, los derechos humanos que tienen vocación universal. Y es que, bueno, sí, son una conquista de la humanidad, pero te recuerdo que cuando se votaron hubo 5 países que se abstuvieron. No votaron en contra, pero se abstuvieron. China, Arabia Saudí y no sé, algunos de la órbita soviética, la Unión Soviética y algunos de la órbita. Y una de las razones que esgrimieron era, esos son derechos de Occidente, no son nuestros. Digo, para ahí dejar un poquito, ¿no? La cuestión. Y el etnocentrismo, sí. Sí. Bueno, yo un poco la idea, ¿no? de escribir este libro, ¿no? En realidad en principio partió de una ampliación del librito que tú has mencionado, ese pequeño librito sobre ética que escribí para mis alumnos, para los adolescentes, y que quería, bueno, pues ampliarlo un poquito, decir, bueno, pues aquí os puedo decir algo más sobre en qué consiste esto de la ética y de la moral y todo esto, pero fui escribiéndolo y la verdad es que fui profundizando y se fue desviando, fui teniendo, pues como ha dicho muy bien Luis, pues unas reflexiones, unas meditaciones que ya se salían un poco de lo que era el ámbito escolar o el ámbito de una lección para adolescentes. Y entonces ya me di cuenta que además tenían una forma común y que se podían agrupar dentro de lo que sean unas meditaciones o unas reflexiones. Y esto de buscar el título para un libro es bastante complicado, ¿eh? Aunque haya puesto meditaciones, no es fácil llegar ahí y no sé si acertadamente, también tengo ahí mis dudas. Decía mi profesor, mi director de tesis, Javier Muguerza, que lo que él primero, que él siempre llegaba tarde a entregar todos los artículos y las cosas que decía, ¿no? Decía, pero Javier, venga, pero entrégalo ya tal. Y él siempre decía, no, es que todavía no tengo título. Todavía no tengo título. Pues a mí casi me pasa un poco al revés. Yo primero tengo el título y pero en este caso no. En este caso la verdad ha sido, no sabía cómo llamarlas. No sabía cómo llamarlas. Y bueno, al final pues surgió esto de meditaciones éticas porque eran unas reflexiones en torno sobre todo a la conciencia moral, ¿no? Que es de lo que se trata. Y quizá la pregunta que
que une todos los capítulos, ¿no?, del libro, que le da un poco el armazón filosófico a todo el libro, es de por qué debo ser moral, o por qué debemos ser moral. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones o las causas o lo que sea, o los sentimientos que nos hacen o que nos obligan o no obligan o nos hacen pensar que debemos de alguna manera ser morales, ¿no? Y un poco es a partir de esa pregunta, esa reflexión es donde va surgiendo todo, ¿no? Surge la reflexión sobre el origen de la conciencia moral, sobre si las morales son autónomas o heterónomas, todo esto que has estado hablando, ¿no? Y efectivamente está Nietzsche, ¿no?, como el primer gran inmoral, como tú bien lo has dicho, porque claro, ocurre una cosa, ocurre que si todos no... mientras Kant era, digamos, es el pensador racionalista por autonomía, en donde pone como primer deber o como primer mandante es el yo debo, ¿no? El yo debo ser moral, yo debo hacer las cosas bien, ¿no? Nietzsche, que es un antikantiano radical, es todo lo contrario, dice, no, vamos a eso es de hacer lo que uno debe, no, uno debe hacer lo que uno quiere. O sea, Nietzsche sustituye el yo debo kantiano por el yo quiero. Claro, pero si todos nos dejamos, como muy bien has señalado tú, guiarnos por el yo quiero, pues se establece una lucha mortal, de todos contra todos, ¿no? Y eso es lo que más se le decía a Nietzsche. Decía, oye, pero ¿tú no te das cuenta que eso es la guerra de todos contra todos? Y él decía, bueno, ¿y qué? Pues, muy bien, eso es la naturaleza, eso son los animales, eso es lo que se hace siempre. Pues luchemos y que venza el mejor, que venza el más fuerte, pues dijo el que hay. Y efectivamente, en ese sentido, Nietzsche es un inmoral, porque no da pie a que haya ningún tipo de moral. La única moral es la ley del más fuerte, ¿no? La fuerza, o la astucia, ¿no? No tiene por qué ser el más fuerte, puede ser la astucia, puede ser cualquier recurso que tú tengas con tal de vencer o tener éxito. Pero claro, la reflexión me lleva a que si en esa sociedad en donde todos lucháramos, que Nietzsche pensaba un poquito, ¿no?, en lo que eran los aristócratas griegos, ¿no?, de la gran civilización griega, donde eran grandes señores de sus casas y ellos luchaban entre sí con todos y mantenían, bueno, se creaba una especie de sociedad civilizada que se llamaban a sí mismos, que era la Grecia, ¿no? Y todos los demás eran los bárbaros. Yo creo que él pensaba un poco más en eso, pero yo creo que el resultado de organizar unas sociedades bajo el yo quiero es imposible. No puede organizarse. Una sociedad así es imposible. No puede haber. Esos son ilusiones, sueños, imaginaciones que podamos tener, deseos, que nos gustaría que las cosas funcionaran así, pero una sociedad bajo el mandato del yo quiero, que cada uno haga o intente hacer, imponer su criterio por encima de los demás, al final esa sociedad no puede pervivir, no puede subsistir, de ninguna de las maneras. Siempre se va a autodestruirse, autodisolverse, ¿no? Entonces solo nos queda, si queremos de alguna manera perpetuarnos en la existencia, que a lo mejor algunos no quieren, lo que quieren es estar aquí el mínimo posible, solo podemos organizarnos de alguna manera, racionalmente, de alguna manera, por lo menos basado en unas ciertas leyes, unos ciertos consensos o en el diálogo, ¿no?, entre todos. Y claro, sobre lo del giro lingüístico que hablabas, es que se ha hablado de tantas cosas, resulta difícil. Efectivamente, digamos que la conciencia moral es una conciencia que ha existido siempre, ¿no? Tú bien lo has dicho, yo creo que los hombres somos hombres por el hecho porque somos seres morales, somos animales morales, ¿no? Animales que tenemos conciencia moral. Ahora, la conciencia moral no es una cosa que tengamos, digamos, in situ, o sea, que nazcamos con ella. No, mira, aquí está, me abres el cerebro, aquí está tu conciencia moral. No, la conciencia moral es algo, es como una facultad, como el hablar. Yo además lo hago en el libro, lo comparo como con el hablar. Cuando un niño aprende una lengua, lo aprende de manera natural y en la convivencia, hablando unos con otros, en el diálogo, pues la moral se aprende igual. El aprendizaje fundamental moral que nosotros tenemos es en la convivencia. En la convivencia es donde aprendemos cómo comportarnos, cómo ser, cómo hacer, cómo vemos nuestros límites, hasta dónde podemos llegar. Ahí está todo. Y lo hacemos además expresándolo mediante el lenguaje. Por eso el lenguaje y la moral, de hecho no soy yo, el mismo John Rawls, el filósofo norteamericano, ya lo hace así cuando habla de la persona moral, dice que es una persona lingüística, es una persona regida bajo el lenguaje. Sin lenguaje no hay hombres, ¿verdad? Nosotros somos monos parlantes, es cierto. De hecho, creo que la palabra orangután quiere decir, en el origen, del lenguaje africano, donde se encuentran, quiere decir el hombre que no habla o que no quiere hablar, ¿no? Me parece que quiere decir eso. Y en este sentido,
claro, esa conciencia se tiene que expresar de manera lingüística, o sea, mediante el lenguaje. Si no, esa conciencia se queda ahí, se queda como un potencial, pero que no se desarrolla. La tenemos que desarrollar. A través de la convivencia, el aprendizaje, la vamos desarrollando. La vamos convirtiendo en eso, en una conciencia moral, que es una conciencia que se expresa mediante el lenguaje, mediante el logos. Y claro, en ese sentido tienes razón. En el momento en que todo es lenguaje, y sobre todo a partir del siglo XX, a partir del giro lingüístico que tú me habías hablado, que se da a principios del siglo XX, la filosofía se convierte en una filosofía de lenguaje fundamentalmente, y es más, nuestra sociedad en casi todos los aspectos es una sociedad del lenguaje, donde el ejemplo clásico que hacían los empiristas en el siglo XVIII o XVII era ese que decían, si un árbol se cae en medio del bosque y nadie lo ve y nadie lo oye, ¿realmente se ha caído ese árbol? La contestación siempre que decían ellos era no, porque para saber que se ha caído alguien tiene que experimentarlo, ¿no? Alguien lo tiene que ver, lo tiene que oír, lo tiene que experimentar. En el mundo actual ese ejemplo sería, si alguien puede contar que ese árbol se ha caído ese árbol, no, hay que contarlo, tiene que haber alguien que diga, oye, que hay un árbol allí que se ha caído, y en ese momento ese árbol se ha caído. Da igual si el árbol realmente, digamos, experimentalmente o en los hechos físicos se ha caído, no, porque nuestra sociedad, que es una sociedad que vive del lenguaje, necesita tener una narración, tiene que haber un discurso para que las cosas sean reales, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, entonces, como tú dices, claro, los animales no pueden tener derechos, porque los animales no pueden hablar, y como no pueden hablar, no pueden expresar, no pueden demandar ese derecho, pero nosotros sí podemos. Y en ese sentido, yo creo que aunque los animales no pueden hablar, nosotros sí podemos hablar por ellos. Y eso es lo que nos puede permitir, hombre, por lo menos, no es que tengan unos derechos quizá como los derechos humanos, como los nuestros, pero sí un tipo de derecho que nosotros se lo concedemos, porque podemos hablar por ellos. Y en ese sentido, pues ahí salen todas las políticas de protección del medio ambiente, puede ser de protección del medio ambiente, de protección de la vida salvaje. Porque claro, si los animales no les damos ningún derecho, ni a los ecosistemas ni a nada, pues lo destruimos todos, hacemos como quería hacer Bolsonaro en la Amazonia, y no hay Amazonia y no hay nada. Pero ahí, en esa conciencia lingüística que nosotros tenemos, podemos prestársela a estas otras, a los animales o a los ecosistemas, para que expresen ese derecho que tienen también a subsistir, ¿no? Y eso más por una sencilla razón, especialmente los animales, que es algo de nuestra... Es verdad que nuestra naturaleza es lingüística, fundamentalmente, pero no nos olvidemos que nuestra naturaleza también es sentimental, como bien has dicho. Y en eso del sentimiento es lo que compartimos con los animales, es decir, que nosotros, nuestra naturaleza es capaz de sentir dolor. Nosotros somos capaces de sufrir. Y puesto que somos capaces de sufrir, podemos pensar que los animales que están ahí enfrente también son capaces de sufrir. Y puesto que sufren, no tenemos ningún derecho a hacerles sufrir. Y ahí pueden adquirir esos derechos, ¿no? A que tengan derechos a que no podamos hacer con ellos lo que nos dé la gana. Que les respetemos, la palabra, ¿no? El respeto, ¿no? Tenemos que sentir respeto a los demás, pero también respeto a lo demás, ¿no? Que es importante. No lo digo, y además yo creo que en eso nos viene nuestra supervivencia, precisamente en ese uso realmente inteligente de nuestra conciencia, porque si no somos capaces de darle esa conciencia, ese hablar a la naturaleza, luego estamos condenados a desaparecer, vamos, rapidísimamente por nuestra propia acción, ¿no? Destructiva. Y efectivamente, en ese sentido, pues la ética es un problema grandísimo, y se expresa, y tú muy bien lo has dicho, a lo largo de toda la historia, en una serie de problemas, de dilemas, de aporías imposibles de resolver, tensionadas. Y se ve en todo el libro, yo creo que se ve esa tensión entre esa vocación universal de una ética que es imposible, ¿no? O sea, bueno, sí, hay que intentar efectivamente llegar a una serie de acuerdos y consensos para hacer unas leyes que puedan ser universales, pero somos conscientes de que no lo son, de que de alguna manera no lo son, porque además, si no, ¿cómo explicamos la absoluta maldad de muchos humanos que ha habido en la historia del mundo? Y tal, es decir, si fuéramos realmente morales, todos llegaríamos a un mínimo moral, sin moral hay muchas personas que no llegan. ¿Cómo es eso posible? Bueno, también se puede responder desde Sócrates, ¿no? Es decir, bueno, porque no lo saben, que no saben que son morales. Entonces,
Y yo quiero decir que algunos sí que lo saben y conscientemente son inmorales porque quieren serlo, ¿no? Y son malvados, perversos porque quieren serlo, ¿no? Pero bueno, también a lo mejor eso es una forma de moralidad, ¿no? De perversión de la moralidad. Y ahí pues entramos también, si quieres, en el problema de la mentira que tú dices, que domina nuestro mundo actual. Que muchos de esta mentira la llaman la posverdad, ¿no? Para hablar en otros términos. Pero a mí no me gusta mucho, ¿no? Esto de que la mentira y la posverdad sean lo mismo. Yo creo que la posverdad tiene una característica un poco diferente, ¿no? Es decir, que en eso que hablamos de que el mundo se expresa a través de un lenguaje y que todo lo que es real tiene que ser dicho, tiene que poder ser dicho y poder ser definido, implica que podemos crear hechos alternativos, que es lo que hacen pues, estos grupos conspiratorios o conspirativos que hay en el mundo de la política. Lo que hacen es crearnos una realidad alternativa. Lo que nos dan es una realidad alternativa. Ustedes no entiendan el mundo como es, sino verán de esta manera, y como el mundo es de esta manera, tienen que hacer de esta manera. Y entonces transforman lo que son los hechos que se pueden interpretar de una manera, los interpretan de otra manera absolutamente distinta. Y eso es decir, la posverdad es una verdad alternativa, es una manera de interpretar los hechos de manera diferente, pero no basado, y esta es la diferencia, por ejemplo, con lo que podríamos hacer una verdad científica, no basada ni en hechos, ni en pruebas, ni en un tipo de fundamento, ni en argumentos racionales, ni nada. Simple, sí, porque sí, te lo tienes que creer por sentimiento, por emoción, por pura emoción. Esto es así y te lo tienes que creer o lo tienes que sentir así. Y en este sentido es como funciona, ¿no? Por eso se asalta el Senado en el Congreso en Estados Unidos y se hacen muchas cosas, ¿no? Porque uno siente esa pasión, ¿no? Esa pasión de ajustarse con esa verdad que le han contado. Y de hecho un poco eso es el mundo posmoderno. El mundo posmoderno lo que hace es desmontar la verdad. O sea, el mundo moderno en relación al mundo antiguo lo que hace es establecer una verdad objetiva, ¿no? Los hechos objetivos medidos a través de las leyes científicas podemos demostrar independientemente de lo que tú pienses o lo que tú creas, el mundo es así. Porque lo dice la ciencia, ¿no? La ciencia se convierte en ese gran, digamos, fundamento de la verdad objetiva. Y el mundo postmoderno lo que hace es destruir esa verdad. Y eso, yo creo que en alguna manera es volver otra vez a la verdad subjetiva, ¿no? En realidad lo que ellos hacen es decir, es que no hay una verdad, sino hay verdades. Todo depende de cómo tú lo veas, de las interpretaciones que nosotros hagamos de esas verdades. Y eso es lo que se llama la posverdad, ¿no? Es decir, no hay una verdad, sino hay interpretaciones de la verdad y bueno, pues que cada uno haga lo que quiere, que cada uno se crea la que quiera, todas están en el mismo valor ontológico y ya está, y no hay más. Yo creo que eso no es cierto, puesto que yo creo que hay que tener en cuenta a qué se aplica cada uno de los... O sea, el que podamos establecer relaciones de la realidad, narraciones de la realidad, no quiere decir que todas tengan el mismo valor. Yo, desde luego, prefiero, si estoy enfermo, ir a un médico para que me sane y me cure, que ir a un brujo, yo qué sé, de una cultura de estas primitivas, que hago, me va a curar. Pues no. Pues mira, esas dos narraciones no están al mismo nivel, tienen más peso pues unas sobre otras, ¿no? Eso no es ejemplo, ¿no? Para cualquier otra cosa nos puede servir. Prefiero explicaciones científicas para unas cosas y a lo mejor, oye, pues si lo que quiero es llegar a un estado alfa y encontrarme místicamente con Dios, pues evidentemente a través de la ciencia no lo vas a hacer, pues tendrás que ir a retirarte y hacer esas técnicas milenarias que hacen en muchas culturas, pero es para otro. Tiene que ser muy bien para qué la queremos. Y efectivamente, y todo luego, además, todo el objetivo último, como muy bien has visto, Luis, es en realidad, bueno, pues no podemos obviar el tema de la felicidad. Es decir, bueno, es que además, si yo a pesar de todo esto llego a la conclusión de que tengo que ser moral o me tengo que comprar de manera moral, ¿puedo ser feliz? Pues que a lo mejor la felicidad es imposible. Es decir, en realidad, como yo tengo que renunciar a muchas cosas, como yo no me puedo dejar guiar por el yo quiero, sino que tengo que reflexionar, tener en cuenta muchas cosas, e ir haciendo las cosas de acuerdo bueno, pues a muchas renuncias que voy a tener que hacer, eso me va a impedir llegar a la felicidad. Luego, moralidad y felicidad son imposibles, no se puede. O soy feliz o soy moral. Bueno, pues tampoco, pues igual yo a lo mejor hago como Platón en el Menón. Tampoco digo mucho ahí, porque no se puede decir mucho más. Pero bueno, pues cada uno tendrá que lidiarlo como pueda. Pero sí creo que de alguna manera
se puede llegar a una cierta felicidad sin llegar a ser... esto lo decía, hay una cita también de Pessoa, ¿no? Que en el libro del Desasosiego dice, para que un hombre sea absolutamente feliz tiene que ser absolutamente inmoral, ¿no? No lo sé, yo creo que no. Yo creo que se puede compaginar ambas cosas y a lo mejor no llegar a lo mejor entender a ser absolutamente feliz, pues es un deseo, una ilusión, ¿no? Pues habrá que renunciar a ella. No puede ser, digamos, moderadamente feliz y también puede ser moderadamente moral. No hay que ser absoluto en todo, ¿no? Ese dicho que decía en política que se dice, cuando uno se corrompe, si ¿cómo es eso de...? ¿Una corrupción total o qué? Sí, corromperse totalmente. Sí, en una democracia te puedes corromper, pero en un gobierno absoluto te corrompes absolutamente. ¿No? Algo así. Pues eso, no hay por qué buscar siempre el absoluto, es que estamos también muy mediatizados o muy, como diría yo, me vienen las palabras ahora, muy obsesionados con el tema del absolutismo, de ser absolutos en todo. Pues bueno, no, pues se puede ser relativo en algún aspecto, que eso tampoco quiere decir que todo vale, pero tener en cuenta más cosas, sopesar, ¿no? las cosas. Y bueno, y un poco pues, eso es lo que se intenta, ¿no? Pues se intenta un poco esa tensión, se vive en el libro, ¿no? Intenta, bueno, pues mediar entre, bueno, las razones de una cosa y de otra, intentar siempre compaginarlas. Y un poco el intento o lo que se pretende al final es intentar que esa compaginación es posible, es posible. Es decir, no tenemos que ser radicales en todo, sino que podemos ir compaginando nuestros pequeños deseos, nuestras pequeñas ilusiones con el hecho de portarnos razonablemente bien, ¿no? Ser buenas personas. Y claro, aquí surge también el tema de la identidad, que es muy importante. En este sentido, en la manera en que nosotros nos vamos configurando y nos vamos haciendo, pues nos vamos dotando de una identidad. Y el núcleo de esa identidad es una identidad moral, es decir, nos convertimos en personas morales, como decía John Rawls. Y esa persona moral es una persona que tiene un mínimo sentido de la justicia. Si no llegamos a tener un mínimo sentido de la justicia, desde luego, bueno, pues la cosa no marcha bien. Y en ese sentido, esa identidad puede ir compaginando, puede ir haciéndose. O sea, nuestra identidad no es una identidad única y unitaria, absoluta, otra vez. No es una identidad a la cual yo no puedo renunciar y todo lo que haga tiene que ser en beneficio de ese yo único y auténtico que hay ahí. Bueno, es que ese yo único, auténtico que siempre se habla, ¿no? A mí me hace mucha gracia siempre cuando se ven estas películas o lees estos libros, que yo los leíamos de jóvenes, de adolescentes, de Demián, ¿cómo se llamaba este? Hermann Hesse y todos estos... El otro, el miedo a la libertad, Erich Fromm y todos estos, ¿no? Que leíamos cuando éramos jóvenes diciendo sobre la necesidad de ser auténticamente nosotros mismos. Sí, tenemos que ser auténticamente, tenemos que buscar nuestra autenticidad, nuestro yo único y auténtico y tenemos que renunciar al mundo porque esto nos corrompe y todo. Al final me parece un poco ridículo, sinceramente, y porque la autenticidad esa la vamos creando nosotros en la medida que vamos viviendo, nos vamos formando, nos vamos siendo. Somos siendo, haciéndonos en la medida en que vamos viviendo. Es la vida lo que nos va dotando esa identidad. Y vamos creando identidades como esferas cada vez más amplias. Una ampliación de identidades, hay un núcleo central que es nuestro yo moral, y de partir de ese yo moral uno va, pues tiene una religión, tiene unas aficiones, va ampliando esas identidades, es madrileño, soy vallecas, soy madrileño, soy español, soy europeo. Perteneciente al final llegarías al cosmopolitismo, obviamente, y soy de la humanidad. Y no tengo por qué ser unas excluyentes de otras, que eso es un poco quizá el error que tú decías de los terroristas vascos, ¿no? Que hacían de su identidad algo absolutamente excluyente. Claro, yo soy vasco porque no soy español, ¿no? Con lo que pasa a lo mejor ahora con ciertos nacionalismos, por ejemplo el nacionalismo catalán, cuando ¿no? algunos se hacen a sí mismos, bueno, como negación, ¿no? del otro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a lo mejor no llegamos a ser felices, pero podemos ser razonablemente felices, o podemos llegar a tener una vida con una cierta tranquilidad. Y
No sé qué más. Bueno, es que nunca se acaba esto, ¿no? Sí, o sea, pues, La ética es interminable también. sí. Solo por un detalle, mejor alguna cosilla, no solo somos lengua, evidentemente, tenemos una conciencia lingüística, somos prácticamente lengua, pero también somos otra cosa que a mí me llama mucho la atención, somos también tiempo. Somos el tiempo que somos, el tiempo que nacemos hasta que nos morimos. Eso es lo que somos, nuestro tiempo, nuestro periodo que nos toca vivir. Y en ese periodo nos tenemos que definir, nos tenemos que hacer y nos tenemos que dotar de una identidad. Ahí está la cosa. ¿Cuál es, y para hacer una pequeña crítica a la sociedad actual, cuál es, yo creo, una de las cosas que nos hace el capitalismo, ¿no? Esta sociedad capitalista? Pero lo que nos hace Vicente es robarnos el tiempo. Nos robamos el tiempo para impedirnos ser nosotros mismos. Sé que esto es volver un poco a eso que he criticado de la autenticidad, pero entender la autenticidad no como algo que yo tengo dentro, sino como algo que yo quiero ser. Pero un querer ser razonable, no un querer ser nietzscheano, ¿no? Es decir, pues sí, a mí me gusta leer, me gusta hacer esto, me gustaría dedicarme a tocar este instrumento, a hacer tal. A mí me gustaría dedicar mi tiempo a eso y no estar poniendo papeles en una oficina uno detrás de otro. Me están robando mi tiempo para ser yo, para ser lo que yo realmente quiero. Es la alienación, al final. Alienación. Al final es la alienación. Y en este sentido recuperar también un poco ese sentido de querer recuperar el tiempo. Bueno, y ya, por no hablar de los chismes tecnológicos, eso sí que nos roban el tiempo, totalmente, conscientemente, ¿no? No sé, y así tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos. Bueno, primero vamos a ver la palabra para que preguntéis los que estáis aquí y luego, si no, si quedase tiempo, pues pueden preguntar también los que están online. Vale. Y ya está. Vale, gracias. A ver, los presenciales. A ver, alguien que se anime. Cuando habláis del discurso de la mentira, que está muy ligada al discurso político, ¿qué contrapesos hay para el discurso de la mentira de estos momentos? O sea, ¿cómo se combate el discurso de la mentira? ¿Cómo se... Esto depende del grado de altavoces que tengamos, del tipo de voz que podamos, ¿no? Es decir, hay que resistir y cambiar un discurso. Cuando un señor tiene cadenas de televisión, cuando un señor tiene, ¿no?, medios de difusión enormes, por ejemplo, las redes sociales puede ser un discurso de la mentira, pero puede ser un discurso también crítico con el poder, ¿no?, político. Y yo creo que Internet, si no me equivoco, bueno, surgió en el ámbito militar, creo, en el intranet de los Estados Unidos del ejército norteamericano, creo, si no me equivoco en lo que he leído por ahí. Ahora bien, efectivamente es el poder de comunicación, de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Y a nivel político, la política se ha convertido, no lo digo yo, lo dijo ya ¿cómo se llamaba? Uno del 68, el espectáculo, la sociedad del espectáculo. La política se convierte en imagen, ¿no?, en algo audiovisual, en algo que capta imágenes y que el discurso es Twitter, es dos palabras, es un eslogan, es eslogan, es aludir a las emociones, interpelar las emociones, los deseos, ¿no?, y el consumo, porque el consumo es lo fundamental. O sea, se habla de política, pero ¿en qué consiste hoy la sociedad humana? En consumo, en capacidad de consumo, y la espiral del consumo es infinita. El capitalismo no se agota nunca, dicen que es inagotable, aunque se están acabando ya el petróleo, se están acabando muchos recursos naturales, pero es inagotable. Entonces, la lucha contra eso a veces es una resistencia cívica, no consumir, no hacer determinadas cosas, contestar a través de los medios que tengamos contra un discurso, porque ese discurso de la mentira, él dice de la posverdad, a mí me parece que es más fuerte decir de la mentira que de la posverdad, porque posverdad parece que es suave, ¿no? No, bueno, pero es una verdad, porque una mentira... No, es que la mentira, es que están mintiendo, están falsificando los hechos. Hay una intención... Están falsificando. ¿Falsificar qué quiere decir? Hacer una cosa falsa, decir una cosa que es A, decir que es B. No, pero si los hechos son... Es que es donde yo ya te he entendido lo que quieres decir, sí, pero es más fuerte. Ellos creen que tienen la verdad, o sea, ellos no tienen la intención de decir la mentira, no creen que digan la mentira. No, pero por ejemplo hay datos objetivos. Cuando dice un señor ha perdido por X millones de votos, eso se han contado, ¿no? Se dice usted ha tenido tantos millones y el otro tantos millones, eso se cuenta, ¿no? Y en eso las matemáticas...
Bueno, pero quiero decir que los hechos son hechos. Se dicen, son estos, claro, pues cuéntelos usted, a ver. Si Pero los es que que han contado son... ellos crean hechos alternativos. No, crear no sé si pueden crear. Lo que falsifican Ellos no crean los el hechos. lenguaje. Sí, a través del lenguaje pretenden crear nuevos hechos. Pero no, entonces yo creo que la actitud cívica actual no puede ser más que resistencia al consumo. Por ejemplo, cuando la gente dice, todos los días con el móvil hay que estar, uno puede decir, se puede vivir sin móvil, se puede vivir sin televisión, se puede vivir sin muchas cosas que nos han hecho creer que son imprescindibles, ¿Cuántas cosas hay necesarias en la vida? ¿Cuántas? Cuando uno está a punto de morirse, no sé lo que pasará en la cabeza de cada uno, porque yo a veces lo pienso, diría, pero ¿cuánto me ha sobrado? ¿Cuánto necesitaba yo? ¿Cuántas cosas? Si voy a dejar todo, ¿para qué quiero esta casa? ¿Para qué quiero esto? Todo es superfluo. Pero el concepto de superfluidad, imagínate que es superfluo. Que todo el mundo, yo necesito esto, necesito esta casa, necesito la casa en la playa, la casa en Madrid, el no sé qué, el apartamento, lo otro, vestir. Claro que necesitamos cosas, pero a un nivel mucho menor. Entonces yo creo que la política actual, al final, si gana los votos, creo, no lo sé, esto es una afirmación un poco axiomática, un poco exagerada, es a través del consumo. Es decir, el ciudadano lo han convertido en un animal de consumo, en conseguir cosas, en conseguir objetos. Esto lo han dicho los posmodernos también, no es mío, ¿no? Todo se consigue a través, vivimos en un mundo de objetos, conseguir cosas, comprar, todo se ha mercantilizado. ¿Qué no se ha mercantilizado ya? No hay nada que no sea mercantil. Entonces, ¿cómo se puede resistir? No consumiendo, no, iba a decir no votando, ¿no? Hay que votar, pero a veces el voto te das cuenta de que es realmente, ¿no?, una especie de, no sé si de pérdida de tiempo, pero yo es que he sido anarquista, he militado en el anarquismo. Entonces, creo que los estados al final sucumben al consumo, sucumben al poder de la manipulación. Entonces, no tenemos mucho que hacer. Estos discursos nuestros aquí quedan entre cuatro paredes, ¿no? ¿A dónde llegan, no? O sea, tenemos una capacidad muy disminuida, muy minusválida frente al gran poder que tienen los medios de comunicación, ¿no? ¿Y cómo se crea la opinión pública? Pues ya lo sabéis, ¿no? A través de, no sé si te he contestado, pero yo iría por aquí. El otro la día resistencia, no hay otra. Salía una noticia de que cada vez somos los chicos o la gente, somos incapaces de concentrarnos en algo más allá de 10 o 15 minutos, ¿no? Por todos los avances tecnológicos. Es decir, ya no se puede leer, bueno, un libro como este, bueno, olvídate. La crítica de la razón pura. Lo que tenga más de 5 páginas, 2 o 3 páginas no se puede leer porque ya la concentración se va, ¿no? Claro, pero eso no parece que sea a mí desde su punto de vista no me parece algo gratuito, algo que sea así por casualidad. Yo creo que está muy intencionado. O sea, no es que haya una conspiración, no es una teoría conspirativa, pero sí hay una tendencia de ciertos poderes a fomentar ese tipo de cosas, ¿no? De cosas que uno no se puede concentrar. ¿Por qué? Porque si fuéramos capaces otra vez de concentrarnos, de empezar a pensar, de empezar a ver las cosas, a lo mejor podríamos efectivamente empezar a luchar contra todo esto que estamos viendo todos. De alguna manera soy pesimista porque, bueno, dices, bueno, es que claro, tú lo has dicho, con el poder inmenso que tienen de información, por el dinero que tienen, ¿no? Es como una tarea imposible, pero bueno, también los científicos del siglo XVII tuvieron que luchar contra la Iglesia, eso sí que era una tarea imposible y al final se consiguió. Yo creo que por ahí la concienciación, aquí a lo mejor es volver un poquito al marxismo, ¿no? Aunque sea un poco fuera de tal, pero concienciar a la gente de que despierte, de que vea las cosas, que las analice, que las piense, que les dedique tiempo a las cosas y que deje de estar enchufado y conectado. No sé si puede ser solución. Yo quería 3 cositas así que no sé si son preguntas o apreciaciones o tal. Cuando hablabas de lo que decían estos, que si se había caído realmente un árbol, si nadie lo había visto, nadie lo había podido describir. Yo me hago la pregunta inversa. Si todo el mundo dice que se ha caído el árbol, ¿se ha caído el árbol? Creo que en la sociedad actual se ha caído. Ese es el problema principal y es un poco lo que lleva a esto de la mentira, el poder de la mentira y de la palabra y de la intercomunicación. Otra cosa que quería... Eso es lo que decía de los hechos alternativos, que lo que hacen estos es inventar hechos. Y dices, no, es que los hechos son los hechos, ¿no? Pero es que los hechos son estos. No, interpretan los hechos así. Sí, los dirigen para dirigir. Con respecto a lo de los derechos humanos,
los puntos estos de los derechos universales, de los derechos humanos, no sé si estoy equivocado o no, pues es que me suena así un poco. Creo que quien promovió ese tema fue una mujer. Una mujer, Creo que ahí hay una huella muy importante de lo que es el poder femenino, o sea, el gobierno cuando está en otras manos que no están en manos de un mundo de testosterona y de lucha brutal, cuando está en manos del mundo femenino, Sí. Varía bastante. Por ejemplo, también lo que ocurrió en Finlandia después de las guerras que pasaron a principios del siglo XX o mediados, que no había hombres y entonces el gobierno estaba y el parlamento eran todos prácticamente mujeres y fue el primer país en instituir la educación pública y gratuita desde los niños pequeños hasta la universidad y en muchas fomentar la lectura, los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es que hay que tenerlo en cuenta bastante. Y luego la última cosa que quería preguntaros es ¿en qué posición colocáis a Rousseau y el contrato social en cuanto a la organización de una sociedad, de adoptar unas normas de convivencia entre unos y otros para dentro de... Yo es que no sé, supongo que habrá evolucionado eso mucho y habrá ya quedado a lo mejor desfasado, pero ¿qué valoración le dais a Bueno, yo a Rousseau le doy, y Kant también, le daba mucho valor, ¿no? Porque le influyó muchísimo en la idea de que la vida no es un consenso, pero es un contrato. La vida social es un contrato. Es un elemento burgués, porque los contratos todos sabemos de dónde vienen, ¿no? Es comercial. Fijaos que la palabra comercio es mercare cum. Comercium quiere decir intercambiar objetos, ¿no? Trocar. Pero es la misma palabra. Cum mercare cum. Y también luego, pues llegar a contratos. Yo te contrato, tú me contratas y hacemos un pacto. O sea, la vida como un pacto está en Rousseau, está en Hobbes no, porque llega al absolutismo, pero está también en Locke. John Locke también influye en Rousseau y se dan cuenta de que la guerra de todos contra todos es la autodestrucción, no puede ser. La guerra de todos contra todos, que lo decían en latín, bellum omnium contra omnes, la guerra de todos contra todos es la autodestrucción. Entonces tiene que haber un contrato racional. ¿Por qué? Porque hay una voluntad general. ¿Y cómo se forma la voluntad general? Al darnos cuenta. Dice Rousseau de que hay un estado primitivo en el cual los hombres antes de la sociedad se mataban unos a otros. Era la ley del más fuerte. Y en vez de la ley del más fuerte, dice Rousseau que tiene que haber lo que nos hace fuerte es la ley. O sea, la ley es lo que nos hace fuertes y seguros a todos, porque tú obedeces la ley y yo obedezco la ley. La idea del derecho es fabulosa en el contrato social, ¿no? Porque son normas comunes que nos someten a todos. Pero yo me someto libremente a esa ley, porque es la voluntad general expresada en una ley universal, común para todos los ciudadanos, y así no nos matamos. Tú obedeces la ley y yo obedezco la ley. Y aunque yo sea un gobernante, porque él era demócrata, claro, ahí viene el problema, surge la democracia. Mientras que Hobbes cree en la tiranía y en el absolutismo monárquico, este no cree en la república. Rousseau, que era ginebrino, como sabéis, de Ginebra, se creía que todo el mundo iba a ser como Ginebra, una asamblea de ciudadanos pequeña, que se podía modular. Luego las cosas han sido más complicadas, pero su ideal era la república y la democracia. Y como republicano y demócrata, hacemos un contrato social, un pacto de convivencia por el cual el Estado surge en función de la voluntad general. Y es una idea preciosa, la voluntad general es la de todos. Todos confluimos en eso. Aunque él se equivocó porque con las mujeres también dijo cosas que, ya que has dicho sobre las mujeres, hay que dejarlo a Rousseau, ¿no? Igual que Aristóteles, igual que a Nietzsche. Bueno, sobre las mujeres tienes toda la razón. Creo que hay otra sensibilidad. Creo que hay otra sensibilidad y otra forma de gobernar y otra forma de mandar. Hay que saber mandar y los hombres no saben mandar, solo tienen testosterona, muchos de ellos. Es decir, por la fuerza, la violencia, la imposición, ¿no? Entonces Rousseau, sí, en el contrato social, el pacto, me parece fabuloso. Ahora, que el ideal que él tenía utópico de esa Ginebra, eso ya no existe. No existe pero eso. en Rousseau había un fondo moral bueno. Sí. Fondo moral, cosa que en Hobbes Bueno, no lo había. No, pero pensaba que el hombre era bueno por naturaleza y eso también, cuidado. Y eso es lo que permitía el llegar buen al contrato. salvaje, ¿no? El buen salvaje. Eso del buen salvaje. Y eso es lo que cuidado. permitía llegar al contrato. Por eso Hobbes llega al absolutismo, ya. porque dice, como el hombre es malo por naturaleza, jamás llegará a un contrato, jamás llegará a ningún tipo de acuerdo
con lo cual hay que dominarle. Lo que pasa es que Hobbes estaba obsesionado con las guerras civiles inglesas. Se habían matado unos a otros varias veces los ingleses. Entonces dijo, no, es imposible. Los seres humanos era un pesimismo antropológico. Y el otro era un optimista, un buenista. Ese sí que era un buenista, Rousseau, el hombre buen salvaje por naturaleza. Cuidado con el buen salvaje. Es igual que era un indigenista. Nosotros vivimos en el Amazonas, somos maravillosos. Bueno, vives en el Amazonas, pero a lo mejor te matas unos con otros también, ¿o no? O sea, hay que decir que ser indígena no significa ser bueno absolutamente. Significa que vives fuera de una civilización y en un marco natural y ya está. Pero de ahí a sacar que el indígena es fantástico y es maravilloso, cuidado también con esas, ¿no?, idealizaciones del que vive en la selva, que nunca más mata y ya creo que mata, claro que mata. Si ahí, y la lucha del más fuerte se produce ahí también, ¿o no? Claro. El más fuerte mata. Y por eso la palabra, a mí me gusta mucho Rousseau cuando habla de la ley del más fuerte, se pasa a tener la ley de todos. Ley, sí, porque la ley del más fuerte es la naturaleza. La ley de todos es lo que nos damos cuenta que tenemos que tener una ley común, a la cual todos nos sometamos. Por eso la religión, ese ya es mi punto de vista, no es de Rousseau, no puede ser nunca una ley civil. No puede hacerse leyes civiles en la religión porque hay un poder absoluto y soberano sobre todos, ¿no? No, los poderes soberanos somos tú y yo. Y por eso dice el pueblo soberano. Es que la palabra soberano tiene una fuerza, la usamos ya como si nada, ¿no? Pero ¿quién era el soberano en la Edad Media? Dios y el rey, ¿no? ¿Quién era soberano? Soberano quiere decir que eres tú, dueño de tu voluntad y libertad. Y por eso lo dice precioso, lo dice en el contrato social. Todos nuestra libertad la ponemos al servicio de la comunidad y confiamos en que estos señores nos gobiernen. O sea, sometemos nuestra voluntad y nuestra libertad, que es muy duro, ¿no? Para alguien que cree en la libertad, no, yo someto mi libertad a la ley, porque la ley es de todos, no es del más fuerte. Es muy importante eso, el derecho. Por eso, bueno, yo cuando discutía con compañeros así, a veces en los institutos, los cartones, yo me enfadaba mucho, porque la gente dice, el derecho no sirve para nada. No, el derecho hace que no nos matemos tú y yo, ¿no? Si no hay derecho, ¿qué? Si no hay leyes, ¿qué? Hay que cambiar las leyes, pues cámbialas. Yo no estoy de acuerdo con el ministerio, no estoy, yo tampoco, yo he luchado mucho, yo he ido al Ministerio de Educación a protestar miles de veces, ¿verdad? Con la filosofía, con el megáfono en la mano. Pero yo en el claustro digo, hay que acatar esa ley, porque la ley es lo que nos hace a todos iguales, ¿o no? O sea, tú te saltas la ley y yo la tengo que obedecer. ¿Qué es esto? Eso no lo entiendo, ese discurso totalmente contrario a todas las leyes, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te lleva ese discurso? A la anomia esa, ¿no? Famosa, sí, la anomia es, no hay leyes. ¿Y qué pasa entonces? Que tú te impones, ¿no? El más fuerte va a ganar y va a pisotear al otro. Se impone la ley del más fuerte, yo eso no lo quiero. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? El neodarwinismo social, tenemos a las grandes corporaciones, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las grandes corporaciones? Google y todos esos, y Twitter y todos esos señores. Imponen su ley, ¿no? Sí, hay unas leyes del mercado, pero como tienen más poder, sobornan, chantajean, ¿no? Mercadean. ¿Qué ha pasado ahora en el Parlamento Europeo? Qué vergüenza que un país como Qatar soborne a una vicepresidenta del Parlamento Europeo. ¿Pero dónde estamos? ¿Por qué? Por dinero. Para que no la imagen de Qatar, así ha sido, ¿no? Sí, ha sido un soborno. ¿Cómo lo llamamos eso? Es horrible, ¿no? Hablando de ética, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Para que no hable mal de un país, y ahora Arabia Saudita haciendo la Supercopa, pero vamos, ¿qué es esto? Que estos países que no cumplen con lo mínimo, y sin embargo siguen ahí, y es negocio, ¿o qué es eso? Es mercado, ¿no? Digo yo, no sé qué otra motivación. El mercado capitalismo, en definitiva, que es lo que propone, ¿no?, en la sociedad. Sí. Las leyes del capital y del intercambio. Claro. Con el único valor, en este caso, hablando de valores y de moralidad, claro. El valor que impera es el del más fuerte y el que se impone por su capacidad de comprar voluntades y comprar gente y comprar lo que sea, países. Y es que se vende y se compra todo. Entonces ya, claro, si no hay ética, entonces ¿qué nos queda, no? Asistir, los más débiles siempre saldrán perdiendo, los más vulnerables, ¿sí o no? Claro. Lo que pasa es que hay un agujero, porque cuando se habla de concepto social, de individuos y una sociedad que, para las normas y el consenso, lo que nos falta es dar un paso, ¿no? Hacer ese consenso entre sociedades, entre naciones. En estos momentos, si aplicásemos ese mismo esquema, no como individuos, sino a naciones o a sociedades, me da un poco más amplio, estaríamos en otro punto, porque en estos momentos eso no existe. No. Todos los países que están en vías de desarrollo, la pobreza, la guerra, las propias guerras, la invasión de Rusia en su momento, todas las historias es como si fueran islitas, ¿no? Entonces, donde estamos, y luego no somos tan aislados. Por otro lado,
Entonces hay una contradicción que por un lado estamos intercomunicados, somos un mismo planeta, un mismo lugar, y luego es mentira, porque hay sociedades, naciones que son absolutamente herméticas, en donde, bueno, es lo que pasa, ¿no? Sí, Eso hablaba Kant, ¿no? Ya hablaba Sí. de una sociedad de naciones. Sí. Una de las condiciones que ponía era que no podía tener ninguna un ejército permanente. Sin ejércitos. Claro, sin ejército. Es la primera condición que Claro. ponía. Claro, sí, sí. El miles perpetuo lo decía, Claro. si tiene que Sí. desaparecer en la faz de la tierra. Así de claro. Claro, en el momento en que tú tienes un ejército es que lo vas a utilizar. ¿Sabes para qué tienes un ejército? ¿No? Y yo soy antimilitarista y soy kantiano por eso también, porque es que lo dice. Una sociedad de federación libre, de federadas, iguales en libertad, iguales en soberanía y sin ejércitos. Y lo dijo en 1795, lo estoy leyendo esta mañana además. Lo estoy leyendo esta mañana. En 1795 dices, así se organizaría el mundo. Kant lo dijo. El jus cosmopolítico lo llamaba así. El viejo Kant, Manolito Kant, ya se dio cuenta en 1795 de que eso tenía que ser así. Porque lo que está pasando con la guerra Y no le han hecho ni caso. no es más que un negocio de armas. Lo que es un negocio de armas. ¿Eh? Que casi es trotskista. Sí, sí. Claro, un señor que dice, pero si estaba con Prusia y se daba cuenta de lo que era Prusia, estábamos hablando de la Europa de 1795, y dice Sociedad de Naciones, y es que es el precursor de la ONU, pero una ONU no como esta, No como que esta, claro. ¿qué es esto? Con el derecho de veto, ¿no? Si es que, claro, si empiezas a hablar de la ONU ya, de 5 grandes, ¿no? ¿Y qué pasa con Israel? Que hace lo que le da la gana, ¿no? Si Estados Unidos que no, veta y ya está. Pero Rusia también veta otras cosas, y China. O sea, hay que acabar con la ONU, de verdad, eso es un gasto. Un gasto, vamos. Yo lo he dicho muchas veces, pero no me hacen caso. No, las guerras que hay son precisamente porque hay un negocio de armas. Hay que vender, comprar armas, utilizar los ejércitos y no más que eso. O sea, luego podremos adornarlo de palabras. No, defendemos la libertad, el sátrapa del Putin, todo lo que tú digas. Pero en el fondo, la realidad última, pero por los dos lados, ¿eh? No estoy disculpando ni a Putin ni a ninguno. Pero vamos, tampoco Occidente está teniendo ahí un papel. Nada. No sé si hay algún online de estos técnicos que quiera decir algo. ¿Algún online que a lo mejor quiere decir algo? Belén, perdona. Pues ya está. Si no aparece nadie por ahí en la pantalla. Sí, pues si no ahora. A ver. Sí, Hay uno que está hablando. Está haciendo así con la mano. Me parece que quiere hablar. Sí, ¿Tienes su micrófono? Yo veo una persona ahí. Veo una persona ahí como hablando. Sí, Está pero no. como... Sí, en el medio. Sí. Está el audio puesto. Yo creo que si activan el micrófono, si alguien tiene algo que decir, ¿Ahora se oye? Ahora sí, le conozco además a este señor. Sí, sí, nos hemos visto ya varias veces, porque va Sí. variado. Y yo suelo también. Bueno, a mí me ha sugerido mucho porque como he andado mi vida en parte en esto, pues, y entonces dentro de las sugerencias, pues voy a deciros dos o tres cosas que me parece a mí que entre las que me ha sugerido se pueden. Bueno, primero me parece muy bien ese sentido que tenéis de la felicidad como un sentido de moderación, compaginado el intento, ¿no? Que a mí me parece que es bueno porque cuando nosotros queremos actuar con la razón y con el sentimiento, porque también será afecto, por ejemplo, en virtud de los demás, o en un acto de justicia que te inclinas por los más vulnerables, por los más débiles, etc. Y yo creo que tienes también tu satisfacción, aunque no consigas a veces lo que quieres. Entonces, bueno, un poco aquello de Kant, de que no siempre van unidas la virtud y la felicidad, pero que lo importante también la felicidad es, de alguna manera, ser merecedor de la felicidad es más importante, de alguna manera, que tenerla, ¿no? Que conseguirla. Eso me parece demasiado idealista, vamos a decirlo así. Y a vosotros os he visto, me parece más moderados en el sentido de, bueno, está muy bien eso que Kant dice, pero conformémonos con ser coherentes, por así decirlo, ¿no? Con luchar por lo que creemos que es la verdad
por lo que creemos que es la justicia y por lo menos tenemos la satisfacción de hacerlo, más que el otro. No sé si lo compartimos o no, pero luego otra cosa, yo creo que en lo de Rousseau estoy de acuerdo con vosotros, todo lo que habéis dicho, pero yo distinguiría en Rousseau 3 Rousseau. El Rousseau de los discursos, bueno, el Rousseau del contrato y el Rousseau un poco desengañado que se va, como diciendo aquí no hay nada que hacer, que es el Rousseau de las ensoñaciones, el de Le Rêveries d'un promeneur solitaire, ¿no? Y me parece que hay una evolución entre uno, otro y otro, ¿no? Más optimista o más del compromiso, el del contrato, el del contrato social, pero también el de los orígenes, por ejemplo, el origen de la desigualdad, y esos también ya inician, y me parece que en ese sentido habría que diferenciarlos un poco, ¿no? El Rousseau. Y luego la última cosa que voy a decir, yo no sé qué pensáis vosotros, por ejemplo, de la Judith Butler, ¿no? Pero yo, por lo que conozco un poco, me parece como que yo, por ejemplo, no soy partidario de acabar con el yo, y ella es muy nuestro yo, de alguna manera, porque hemos dicho la moral es autónoma, parte de uno, habéis dicho, etcétera, y ella dice, hombre, lo importante y que pase para la historia es no nuestro yo, sino lo colectivo. Lo colectivo, de alguna manera, donde a mí me parece que se diluye mucho la persona como persona, porque lo que puede transformar la sociedad, por así decirlo, es el compromiso, los vínculos sociales y todo eso que formamos en el nosotros, que ella dice nosotres, y todas esas cosas, ¿no? Y ahí, bueno, no lo sé, porque sabéis que tiene mucho problema también con las feministas, y por ejemplo, Amelia Valcárcel hizo un discurso en una, no sé si fue en El País o en El Mundo, muy crítico contra ella, diciendo que evidentemente, y me parece que no sé si era Muguerza o alguien, hacía referencia a que la había desacreditado bastante. Y la pone como una catedrática de lingüística muy buena y que tiene 8 o 10 doctor, que es nombrado doctor honoris causa por muchas universidades, pero que luego en el fondo le falta un pozo serio de filosofía. Bueno, no sé. Perdonad si me he alargado un poco. Bueno, yo a Judith Butler no la he leído mucho, no, pero bueno, en esa cuestión del yo, quizá, ¿no? Digamos, mientras el mundo clásico era un mundo lleno de yo, ¿no? El mundo medieval, sin embargo, intenta vaciarse de ese yo, ¿no? Y ahí esa tensión también en el mundo moderno se configura esa tensión entre el yo, volver a recuperar ese yo de los clásicos, ¿no? Pero a la vez no ser un yo excesivamente presente, sino que esté más relativizado. No sé yo qué es exactamente su propuesta, pero en ese sentido sí estaría de acuerdo en que habría que vaciarse un poco de ello, ¿no? No tener tan presente el yo, ese querer ser yo. Bueno, pues tampoco eso es tan importante, ¿no? Un poco también ahí lo que se defiende. No sé tú cómo lo ves. No, yo a Judith Butler no la conozco muy bien. Algunas cosas que ha dicho sobre los queer, ¿no? Sí, el género queer, no acabo de entenderla. Creo que las feministas, como ha dicho él, tampoco están de acuerdo todas entre sí con ella, ni con ella, porque me parece que es un poco exagerado decir que el sexo binario no existe y que ya hay otro tipo, ¿no? De sexo, ¿no? Fuera del binario, por encima de eso no acabo de entenderlo en ella, no acabo de... Porque ahora hay una discusión precisamente en España, ya que has aludido a eso, sobre las leyes, ¿no? Trans, etcétera, y hay división entre las feministas, porque claro, desvincular todo de la biología, a mí me parece que anular la biología, hay estructuras, me parece a mí, vamos, yo no
soy biólogo, pero he leído a médicos y a biólogos que insisten en que hay algo biológico, que una cosa es el sexo, otra cosa es el género, y que efectivamente la construcción social del género, en eso están de acuerdo. Pero hay otras feministas que dicen, oiga, no se puede decidir a los 16 años, yo hago esto, quiero ser esto y quiero ser lo otro, y cambio, y ahora decido, y ahora no decido. No sé, yo esa palabra a mí me produce, no sé, me produce una reacción extraña, autodeterminación del sexo. El género, pero del sexo no acabo de entenderlo. En ese sentido, pues quizás tengas tu razón, que esta señora, pues bueno, tiene su forma de pensar, pero no hay acuerdo, ¿no? Ni con biólogos ni con médicos sobre ese asunto. En cuanto a Rousseau, pues tiene razón, es verdad. Lo que pasa es que yo he intentado contestarle a lo que él preguntaba sobre el contrato social, y ahí me parece que Rousseau es un pensador extraordinario, ¿no? Dentro de una democracia liberal burguesa, claro, no vamos a decir que era un marxista, aunque dijo cosas que luego Marx las leyó también, ¿eh? Aunque dijo cosas que Marx le interesaban sobre la propiedad privada, o sea, dijo cosas, incluso el origen de la desigualdad, Marx lo leyó y le influye también, o sea que es cierto. Claro, sí, es cierto, es cierto. Sí, o sea, que todos tienen aquello de, bueno, que fue más o menos, dijo, el que ha venido diciendo y poniendo estacas diciendo eso, pero qué bien que hubiese venido otro y las hubiese venido quitando, ¿no? Claro, ¿no? El origen de todos los males estaba en la propiedad privada. Lo que pasa es que ese concepto también ha cambiado mucho a lo largo del 20 y el 21, la propiedad privada, que eso sería otro tema para hablar, ¿no? Esto es mío. Que es mío, ¿no? Esto es mío y pongo una estaca, es cierto. Bueno, no sé, ya. Estamos en horas. Bueno, pues nada, gracias.